Profe, qué pena interrumpirte. Es que la compañera Hanna Barreto está sin internet, entonces está tratando de solucionarlo para poderse conectar lo antes posible. Ok, gracias por comentarme, Alexandra. Buenas noches, profe. Hola, Leandra. Vamos colocando las cámaras, por favor. Para todos, Buenas buenas noches, profe. noches, señoritas, caballeros, bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Hoy, 22 de abril, ya estamos precisamente a casi ya unos 9 días para culminar el módulo. Esto es en un abrir y cerrar de ojos que las cosas van pasando, por eso hay que aprovechar y prestar muy buena atención a todo lo que tenemos que estar aprendiendo. Esto es una bendición, la verdad, esto es un beneficio que ustedes adquieren con el sacrificio, con el compromiso. Entonces, siempre he dicho que las personas que estudian de noche eh, les toca un poco más pesado, además de que tienen ya muchas más responsabilidades. Entonces me parece que la autorregulación, el autoaprendizaje, la automotivación vienen de cada uno. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Ustedes fácilmente podrían estar haciendo cualquier otra cosa, eh, pues con el vínculo familiar, porque pues no podemos salir a hacer cosas que no se deben por la pandemia, pero ustedes deciden estar acá y eso me parece como muy loable, muy válido, por eso hay que aprovecharlo y tener toda la mejor actitud, la mejor disposición para el aprendizaje. Bien, vamos a comenzar porque el tema de hoy es siempre extenso y quiero abordarlo en su totalidad. Ayer les había pedido el favor de que investigaran sobre algunas vacantes, entonces quiero que miremos algunas de las que ustedes investigaron, a ver qué nos dice, cómo las encontramos. Entonces vamos a comenzar con Manuel. ¿Cuál es la que conseguiste? Buenas noches, Manuel. Profe, buenas noches. Pues básicamente me guié por la aplicación que se llama Computrabajo, Sí, ok. que es una bolsa de empleo, y pues así encontramos cantidad de... Lee una, por favor. Descríbenos una, por favor. hay una donde dice Bogotá, Distrito Bogotá, contrato a término fijo, dice el salario, dice como el perfil que ellos buscan, ¿Qué ¿sí? dice? ¿Qué dice el perfil? Importante empresa del sector requiere supervisores o coordinadores con experiencia de 2 años en el sector hospitalario o residencial, preferiblemente certificables. Si cumple con los siguientes requisitos, presentarse en la dirección y requisitos para presentar el proceso, ser bachiller, no tener comparendo, situación militar definida, curso de coordinador o de supervisor vigente, excelente presentación, y ahí para allá ya nos piden como la documentación que se debe de tener, que es la hoja de vida, la fotocopia de la cédula, libreta militar, la conducta, la copia del acta de grado, el acta de bachiller, las referencias laborales, el curso, y si de pronto tiene algún otro estudio o carrera, pues también lo piden o lo piden anexar ahí. Básicamente ese es como el contexto. La que su Sí. merced encontró. Pero fíjense que ahí en esa convocatoria se dedican, según lo que Manuel leyó, a solicitar lo que son las habilidades duras. No se mencionó ningún tipo de habilidad blanda. Ahí en ese caso solamente están pidiendo estudios, conocimiento y experiencia, que todo tiene que ver con las habilidades duras, pero no mencionan que tenga actitud para trabajar en equipo, que sea buen comunicador, que maneje el conflicto,
que serían las habilidades blandas. Entonces ahí estamos hablando de esa empresa que requiere eso de una manera mucho más certera y exacta. Gracias, Manuel. Hola, Roger, buenas noches. ¿Cuál sería el ejemplo que conseguiste, Roger? Hola, profe, buenas noches. Profe, pues de hecho encontré 3, pero pues una me llamó la Escoge atención, uno. que era como el de digitador, Sí, ok. y veía pues bastante conocimiento pues en herramientas ofimáticas, básicamente era eso. Ujú. Y veían como 1 año a 2 años de experiencia. Ofimáticas y 2 años de experiencia. ¿Qué más piden? Bueno, que no tenía así como la oportunidad de traslado, a lo que entendía, porque pues eran un punto fijo. Tenía que vivir en Bogotá y tenía que ser mayor de 18 años, hasta los 30, específicamente hasta los 30, profesor. Sí, De 18 a 30 años. sí, señor. Mayor de 18 hasta los 30 años. Okay. Bien, ¿algo más, Roger? No, no, señor, pues de hecho, pues encontré esa y fue como la que más estuve, pues una de cajero, pero entonces sí, como cajero no pedían, sino como experiencia de servicio al cliente más que todo, y pues de pronto en alguna que otra tienda o almacén pequeño podía Sí. aplicar a alguien así. Ok, gracias. Gracias, Roger. Sebastián, ¿cuál es Sí, profe. tu ejemplo, Sebastián Tapiero, por favor? Pues lo que yo encontré, o bueno, digamos, voy a poner como ejemplo lo que mi empresa pide. Ellos a veces piden, digamos, certificados de estudio, ¿Pero para qué cargo? piden, ¿Pero para qué cargo, Sebastián? digamos, yo trabajo digamos, lo que piden los muchachos de planta, o sea, los despostadores y todo eso. Ellos a veces piden certificado de estudio, certificado... Eso es documentación que requieren, pero ¿qué pide? O sea, ¿cuál es la vacante? ¿Qué están solicitando? Digamos como el postador. Ellos a veces piden, digamos, de experiencia en despostar por ahí de 6 meses, 1 año. Ellos también que tengan varios conocimientos en el ámbito de las carnes. Porque, digamos, a veces piden, Pero fíjate, Sebastián, que no creo que coloquen en la vacante, solicitamos una persona con varios conocimientos. Deben estipular muy bien cuáles son los conocimientos que se tienen que No, sí, colocar. por eso, profe. Es que ellos a veces, digamos, ellos piden, digamos, experiencia, digamos, en cortes finos, en toda esa vaina. En toda esa vaina. Perdón. Creo que no investigaste bien a fondo la tarea, Sebastián, porque me estás improvisando allí y me estás diciendo las cosas así como muy por encima. Estos temas son muy importantes, muchachos, sobre todo, cierra el micrófono, Sebastián, por favor, gracias. Sobre todo cuando hablamos de los procesos de selección. Entonces, miremos el tuyo, por favor, Carolina Neira. Miremos tu ejemplo, por favor. Sí, profe, yo vi uno que es para Colsubsidio. Cuéntame, ¿cuál es el Entonces cargo? dice ¿Cuál es el que cargo? es un asistente de operación Ok, y tiene que ser profesional y puede ser un ingeniero industrial, un contador, financiero, administrador de empresas. ajá. Tiene que tener una experiencia de 18 meses, debe manejar Excel avanzado, análisis de data para organización de bases de datos, tablas dinámicas, macros, informes gráficos y estadísticas. Dice que el salario es de 1.500.000 más las prestaciones sociales. El horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y manejaría un contrato indefinido. Eso es lo que encontraste. Tienes que todo, Esas más son que todo, conocimiento y experiencia. Sí, señor. Conocimiento, la formación, el título y la experiencia. Ok, gracias, Carolina. Lady, vamos contigo, por favor. Bueno, profe, yo encontré uno que es supervisor de call center. Dice que estudiante de 3 semestres en adelante, carreras administrativas, ingenieras o afines. Sí. Mínimo 6 meses ejerciendo el cargo en el sector de call center con conocimiento en Excel avanzado,
análisis de base de datos y tablas dinámicas. El salario es 1.300.000 más variable por cumplimiento de 300.000 pesos. Dice que excelente trabajo en equipo y trabajo bajo presión. Ok, listo, muchachos. Por favor, Sebastián, tu cámara. Leticia. Mantenga la cámara, por favor, activa. Bien. Aquí estoy. Sí, listo. Manténganla activa, por favor. Ok, vamos a comenzar. Esto es supremamente importante que nos metamos un ¿Profe? poco. Sí, señorita, dime. Perdóname que te interrumpa. Me acabo de escribir Luis Morales. Dice que no le carga el computador, que apenas le cargue se conecta. Ok, gracias. De hecho, estaba por preguntar, yo no sé si él es Luis Pozo, el mismo o Hanna. Señor, ¿Él perdón. él es Luis Pozo? Sí, Pozo Morales. Lo que pasa es que él me falta mucho a clase. Ayer no estuve en clase, ayer yo no lo vi en clase. Ayer no entró y creo que él está faltando mucho a clase. Entonces, háganle saber, por favor, que yo estoy pendiente de quién entra a clase y quién no. Entonces, él ayer por lo menos no entró a clase. Ayer estuve yo muy pendiente de la gente que estaba en clase y él era uno de ellos de que no estaban en clase. Entonces, que no se le haga raro que si pierde por fallas la materia, después no vaya a reclamar. Pues porque por Ok, eso, profe. Yo le voy a escribir eso que tú me acabaste de decir. sí, Pues que es la ayer no primera vez estuve. que a mí me escribe, ¿vale? Por eso se me hizo raro. Bueno, sí, es que él no está en clase. Ayer no estuve en clase tampoco. Bien, muchachos. Entonces, les estaba yo comentando, voy a empezar a mencionar lo relacionado a pues este tema de análisis y descripción de puestos. Seguramente ustedes ya han escuchado hablar de este tema. Pero para hablar de análisis y descripción de puestos, uno tiene que ver un poco lo que tiene que ver con la estructura organizacional de una empresa. La estructura organizacional plantea de que es una forma que tiene organizada la empresa en donde se determinan las funciones y la autoridad. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de alcanzar los logros que se colocan en su tiempo de existencia. Pero nosotros, al hablar de análisis de puesto, o más bien al hablar nosotros de la estructura organizacional, se tiene que hacer, digamos, dos divisiones. Y estas dos divisiones es precisamente el organigrama. O sea, toda empresa, si ustedes entran a una empresa cualquiera, por lo general siempre vamos a encontrar el organigrama por ahí cerca, ¿sí? Y es importante que se conozca. Y el segundo aspecto que se tiene en cuenta en la estructura organizacional es lo que vamos a ver ahorita, el análisis y la descripción de puestos. Son dos cosas diferentes, el análisis de puesto y la descripción de puestos. Son dos cosas diferentes porque necesitamos mirar, conocer a la persona que va a ocupar un cargo. Esto es supremamente importante porque dependiendo de cómo nosotros tengamos claro el análisis y la descripción del cargo, vamos a poder hacer un proceso de selección. Entonces vamos a centrarnos un poco en el concepto. Vuelvo y digo, el análisis y la descripción de puestos son diferentes, pero se unifican para poder trabajar los procesos de selección. Entonces vamos a mirar un poco el concepto, la utilidad, algunas técnicas y algunos ejemplos de ese análisis y descripción de puestos. Entonces vamos a mirar un poco la definición de lo que es el análisis del puesto. Porque es muy importante que nosotros tengamos claro cada uno de estos conceptos. Prácticamente a grandes rasgos lo que nos dice a nosotros el análisis de puestos es que nos proporciona datos sobre los requerimientos del puesto. Imagínense ustedes si una empresa no tiene estos
estos formatos, estos estudios del conocimiento de los puestos. Entonces estaríamos ubicando a personas que no estarían cumpliendo con los requisitos más importantes. ¿Qué decimos nosotros del análisis de puestos? Se define como el procedimiento mediante el cual se determinan las funciones, ojo con esto, funciones, responsabilidades y los tipos de personas con relación a su capacidad y a su experiencia, que deben ser contratadas para ocupar la posición del trabajo. Entonces, aquí lo que estamos hablando nosotros es que realmente necesitamos reconocer las funciones, necesitamos reconocer las responsabilidades y qué tipo de personas con respecto a su capacidad intelectual y con respecto a su experiencia. Fíjense que los ejemplos que ustedes dieron ahorita está ligado con eso. O sea, cuántos años de experiencia, que tengo una formación de esto, que tengo una serie de estudios, certificados, ¿sí? Para poder ubicarlo en la posición en donde nosotros queremos que esté. Entonces, realmente, allí vemos nosotros la importancia para el área de recursos humanos de este tema del análisis. Lo que les dije ahorita es el análisis de puestos. Ahora vamos a definir lo que es la descripción de puestos. Se ven que son dos cosas aparte, pero que se unifican para poder tomar decisiones de selección. Entonces, la descripción del puesto se basa en la naturaleza del trabajo, no del individuo que lo desempeña. ¿Por qué? Pues porque es que la persona que está realizando unas tareas en un cargo determinado, pues es temporal. Puede retirarse de la empresa, puede fallecer, se despidió, la empresa lo despidió. Entonces realmente nosotros tenemos que pensar cuando hablamos de la descripción, estamos hablando de la naturaleza del trabajo, no del individuo. O sea, no podemos hacer un perfil con base en un individuo, una persona, no. Hay que hacer una serie de estudios de recolección de datos, de recolección de información para poder hacer esa descripción del puesto. Entonces, nosotros podríamos definir la descripción de puestos como un documento, porque es un formato, conciso de información objetiva que identifica la tarea por cumplir. Es decir, ¿para qué lo estamos contratando? ¿Para qué queremos nosotros que esta persona esté acá ocupando ese cargo, ese puesto? Entonces tenemos que identificar la tarea. Acuérdense que una de las cosas que generan baja motivación y altos niveles de estrés es que la persona tenga una tarea muy ambigua, que no sepa qué es lo que tiene que hacer. Entonces, para evitarnos esos inconvenientes, se tiene o tenemos en el área de talento humano, tenemos que identificar la tarea por cumplir y la responsabilidad que implica el puesto, la relación que tiene con otros puestos, los requisitos para cumplir el trabajo de una manera muy óptima, con todo el compromiso y con toda la buena disposición. Entonces estamos hablando de la identificación de la tarea, la responsabilidad de la misma, ¿sí? Estamos hablando también de la relación que tiene con otros, es decir, si depende de otros, a quién tiene que mandar o de quién recibe órdenes, ¿sí? Y qué requisitos debe tener para que cumpla adecuadamente ese trabajo. Entonces, ahí estamos definiendo lo que es el análisis del puesto y la descripción del puesto. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque si no lo diferenciamos, pues, lógicamente, pues vamos a tener dificultades. ¿Cuándo se utiliza, cuándo se recomienda el análisis de puesto? Cuando se está creando una empresa, por ejemplo, ustedes que están creando empresa, ustedes tienen que hacer este análisis y esta descripción del puesto. Cuando se crean nuevos puestos, cuando se modifican los puestos, se actualiza el sistema de compensación y salario de la empresa. De hecho, este es un factor muy importante cuando se habla de análisis de puesto y descripción del puesto. Recuerden ustedes cuando hablábamos de la teoría de equidad de Adam
cuando dice que la teoría de la equidad es la percepción que yo tengo, correcta o incorrecta, de qué tipo de salario me dan a mí o qué tipo de recompensa me dan a mí en comparación con otro compañero. Entonces, para evitarnos todo ese tipo de dificultades en la organización, el análisis del puesto nos ayuda a nosotros a actualizar el sistema de compensación y la escala salarial de la empresa. Eso es supremamente importante porque mantiene motivada a la gente, porque sabe que si ascendió, pues entonces, pues lógicamente va a tener otra posibilidad de ingreso económico, ¿sí? También se utiliza o se recomienda el uso del análisis del puesto cuando existen quejas de los empleados que no saben qué tareas deben cumplir. Es supremamente importante esto. Si no lo manejamos de esa manera, pues entonces la persona anda de aquí para allá sin ningún tipo de orientación. Hay conflictos de duplicidad de autoridad. Y esto es algo así como que dice que hay mucho cacique y poco indio, ¿no? Entonces, cuando todo el mundo quiere tener el poder, todo el mundo quiere tener el control, entonces todo el mundo quiere mandar. Entonces, para evitar eso, para eso se utiliza el análisis del puesto y para eso se ubica en el organigrama empresarial o de la organización, pues precisamente cómo es el nivel de autoridad, o qué tipo de nivel de autoridad existe allí para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer. Cuando el capital humano no está bien capacitado, también utilizamos nosotros el análisis de puesto, porque nosotros necesitamos que cada persona que va a ocupar ese cargo, inclusive cuando se habla de un proceso de selección interno, entonces vamos a subir a la persona de cargo, pero entonces necesitamos capacitarlo. Entonces, de esa manera, como sabemos de que se requiere este conocimiento, pues entonces hay que capacitar al que vamos a ascender. Por eso es que este tema es de una gran importancia para la organización. Ayuda en los programas de remuneración. Eso, en últimas, alivia un poco esa carga con respecto al trabajo, permite conocer mejor los deberes del puesto y dividir la carga laboral de una forma óptima, de una forma adecuada. No se está permitiendo sobrepasar los límites de la exigencia, sino que se reconocen muy bien los deberes. Se facilita la evaluación del desempeño, porque nosotros sabemos qué es lo que se tiene que trabajar en el puesto. Entonces ahí estamos hablando de esa evaluación del desempeño y evaluamos exactamente lo que tenemos que evaluar. No evaluamos otra cosa, sino eso. Vamos a obtener procesos mucho más eficientes de reclutamiento, del proceso de selección y de contratación. Esta parte es supremamente importante. Por eso yo les decía que este análisis y descripción del puesto es lo que le permite a la empresa saber a quién seleccionar, ¿sí? Nosotros recolectamos o atraemos más bien una gran cantidad de candidatos. Ya vamos a mirar la semana entrante cuando hablemos de los procesos de selección. Vamos a atraer una gran cantidad de candidatos, ¿sí? Pero esos candidatos van a traer la hoja de vida o la van a colgar en la página de la empresa, ¿sí? Si cumplen ciertos requisitos, o la mayoría de los requisitos, si cumplen cierto perfil, ¿sí? Entonces, ahí estamos atrayendo una gran cantidad de hojas de vida, de candidatos, y ahí empezamos nosotros a hacer ese filtro, a seleccionar. Entonces vamos nosotros retirando a las personas que no cumplen con los requisitos básicos, ¿sí? Y eso ahorra muchísimo tiempo. Realmente, cuando nosotros tenemos el análisis y la descripción del puesto, ahorramos muchísimo tiempo en los procesos de selección y pues lógicamente la contratación se hace de una manera mucho más completa, mucho más adecuada. Entonces, ahí vemos nosotros estas formas o esta importancia que tiene el análisis y la descripción del puesto.
ayuda a los programas de remuneración, ayuda a conocer mejor los deberes y equilibrar un poco la carga laboral, facilita la evaluación del desempeño y hace mucho más efectivos los procesos de reclutamiento, de selección y de contratación. Eso nos ayuda entonces a que no estemos haciendo procesos de selección a cada rato, ¿sí? Y como les decía, nos permitía a nosotros también planificar o tener una planificación mucho más completa de la capacitación del personal. ¿A qué tenemos que mandar a esta persona que se capacite en manejo de las ofimáticas o de manejo de lo que sea, pero necesitamos eso? ¿Qué tenemos nosotros que tener para el procedimiento, para el análisis del puesto? Se hace uso del organigrama y el análisis del puesto anterior, si es que existe, ¿no? Entonces, vamos a mirar cuál es ese procedimiento. Entonces, ¿cómo recolectamos información de que esto existe la empresa o no existe? Entonces, hacemos una serie de entrevistas. El jefe inmediato hace una serie de entrevistas, o el jefe de recursos humanos, ¿sí? Ahí se hace también, esto es una manera de recolectar información para obtener el análisis y la descripción del puesto. Entonces, por medio de una entrevista, así cara a cara con la persona, nos sentamos y le preguntamos qué es lo que tiene que hacer usted, cuántas veces tiene que hacerlo, usted a quién le tiene que responder, usted a quién tiene a cargo, ¿sí? Usted trabaja de una manera, es decir, se siente contento aquí en la empresa. Es decir, vamos a indagarle absolutamente todo lo que tiene que hacer en el puesto de trabajo. Vamos a observar también, otra forma de recolectar información es la observación del trabajador en plena acción. Vamos a mirar cómo es que se desempeñan los trabajadores en ese cargo. Hay otra manera de recolectar información, son los cuestionarios, en donde se le pasan a los trabajadores una serie de preguntas para que contesten estilo Likert, que es siempre, casi siempre, casi nunca o nunca. Digamos que estas son las escalas o los cuestionarios de preguntas estilo Likert para obtener la información también, ¿sí? Una bitácora del empleado, es decir, cómo son como los tiempos y movimientos, cuáles son las acciones, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que manejar. Entonces, ahí vemos nosotros, o se puede hacer una combinación de cada una de estas. Lo importante es de que esta información que nosotros recolectemos sea veraz, sea objetiva, sea cierta, porque si no lo es de esa manera, pues entonces, pues lógicamente, no vamos a tener un análisis y una descripción del puesto de manera adecuada. Y eso es un problema, porque empezamos a tomar decisiones erróneas, y eso repercute negativamente en el futuro de la empresa, porque resulta que la empresa está perdiendo plata, está perdiendo dinero, porque las personas que se contrataron no fueron efectivas, se capacitaron, se les dieron la inducción y realmente no dieron la talla, precisamente porque no estaban cumpliendo con los requisitos que se había establecido. ¿Por qué? Pues porque se hizo una mala entrevista, se hizo una mala observación del puesto de trabajo, se aplicó muy mal ese cuestionario o se diseñó muy mal ese cuestionario, o cualquiera de estas empezó a generar esa dificultad. Entonces, realmente esto es como un proceso, un ciclo, en donde nosotros empezamos a mirar, identificar los puestos de trabajo, elegir un método para observar, obtener esos datos, que era lo que yo les estaba diciendo, reunir y organizar la información obtenida, porque pues esto no es solamente que lo hagamos, sino venga, vamos a reunirnos y vamos a hacer como un cuadernillo, con un compilado de lo que tiene que hacer específicamente este cargo. Y todos, absolutamente todos los cargos de la empresa se tienen que generar, se le tiene que hacer su análisis del puesto y su descripción del puesto. Absolutamente todo.
desde el vigilante hasta los gerentes o los dueños inclusive, ¿no? Entonces realmente es muy importante revisar la información con los participantes para que eso se lleve a cabo de una manera pues, mucho más completa y adecuada y que nos permita a nosotros desarrollar la descripción y la especificación del puesto. Entonces, fíjense que eso es como un ciclo en donde tenemos que obtener toda esa información. Centrémonos un poco en lo que tiene que ver con la entrevista. La entrevista, pues, es una recolección de datos en la que se analiza de una manera directa, personalmente, al trabajador, en donde esta persona me puede proporcionar a mí la información relevante sobre su puesto, por medio de una serie de preguntas y respuestas verbales. Es un diálogo, es una comunicación, digamos, como ojalá sea agradable, y que suele entrevistarse pues, al trabajador y a los supervisores para verificar la información. No me quedo solamente con lo que me dice el trabajador, sino doy y me siento con el supervisor de este trabajador y le digo, bueno, a mí me dijeron esto, ¿qué tan cierto es? ¿O usted qué le agregaría? Entonces yo voy como corroborando lo que me dijo el trabajador con lo que me está respondiendo el supervisor. Entonces de esa manera la recopilación que yo hago de este análisis pues va a ser mucho más completa y me va a permitir que esto sea totalmente cierto, totalmente objetivo y que no hay ningún sesgo de error. ¿Por qué? Porque estoy combinando lo que me dijo el trabajador con lo que me dijo el supervisor. Y como voy a hacer o voy a combinar la recolección de información con las otras que yo les mencioné, como por ejemplo la observación directa, entonces eso me ayuda a que estoy delimitando muy bien las responsabilidades, los deberes, la exigencia, cómo es que tiene que trabajar, qué es lo que tiene que hacer, a quién le debe dar información, de quién depende, de quién depende. Entonces, todo eso lo estamos generando por medio de la entrevista y de la observación directa, ¿sí? En donde yo observo al empleado ejecutando cada una de sus actividades, de sus tareas. Es ideal para cargos donde las actividades son muy repetitivas y muy simples. Entonces, lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer, a dónde tienen que dirigirse, ¿sí? Cuando hablamos nosotros del cuestionario, diseñamos un cuestionario, ¿sí? Se lo pasamos a ellos y le decimos al trabajador, ven, siéntese un momentico acá. De hecho, lo reunimos un poco a un grupo en un salón, en el auditorio, y lo sentamos y le decimos, venga, trabaje acá, por favor, responda a este cuestionario previamente elaborado con respecto a preguntas pertinentes del puesto. Aquí es muy importante aclararles a ellos, es supremamente importante eso, aclararles a ellos de que esto que estamos haciendo no es para mirar su desempeño, ni es que estamos pensando en reducir el personal, no, porque entonces no van a responder honestamente, no se van a abrir con respecto a responder adecuadamente. Bueno, creo que tenemos 4 minutos ahí, pero bueno, discúlpenme, pero es que este tema es bastante engorroso, pero es importante mencionarlo tal cual como lo he estado haciendo, ¿sí? Este cuestionario o la utilización del cuestionario se utiliza muchísimo para cargos mucho más directivos. Y lo que les decía la bitácora del empleado, ¿no? Se impone a cada empleador o a cada empleado llevar un registro, una bitácora de lo que tiene que hacer, ¿sí? Su cuaderno, una ficha, sus actividades durante un periodo determinado de tiempo y que se haga como un chequeo de lista. Es útil, pues, lógicamente, para trabajos de rutina. No se recomienda para puestos de supervisión, de ventas, de creatividad, porque constantemente están variando, constantemente están haciendo cosas diferentes, porque pues varían de una semana a la otra, y además de que están haciendo otras cosas en diferentes partes. Entonces, aquí estamos viendo nosotros estos aspectos importantes a tener en cuenta cuando hablamos
del análisis y de la descripción del cargo. Estos son estrategias o técnicas que se utilizan para hacer ese análisis de cargo. Con toda esta información, seguramente nosotros podremos hacer uso de un buen análisis del cargo y se lo pasaremos entonces para que lo firme el jefe de talento humano, para que lo firme el supervisor, inclusive también lo colocan allí para las personas que están en el Comité Paritario de Salud Ocupacional, porque ellos tienen que hacer parte de esto. O sea, si no lo hacen de esa manera, pues lógicamente esto puede generar dificultades. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahora o estamos claros. Ahorita cuando ingresemos, nuevamente voy a profundizar un poco ya más al detalle con respecto a las responsabilidades, con respecto a las actividades, con respecto a qué tipo de conocimiento debe tener, ¿sí? Entonces ya vamos a mirar eso ahorita cuando regresemos. Entonces, permítanme, voy a retirar para que comencemos ahorita en un minuto. Ya regreso, muchachos.